Allinchamusqas kaychis pichu chimparimun kay canalman. Imaynalla kasankichis llaqtamasis, nuqa walaqlla kasani. Qankuna yachankichikña kay España llaqtamanta chapalarimusaykichis. Nuqaypas suti Mari. Kunan qhawarikusun kay Luciel Isumi. Luciel Isumi karqa invitasqa kay Billboard Bolivia nisqapi, pero mana mask'ani chay videota mana kay YouTube rikukamunchu. Entonces qhawarikusun kay videon paypa canalninpi chayta tarini, chayta qhawarikusun imaynatachus pay waqachin sumaqta charanguta qankuna además yachankichisña pay chunka ugniyuq watayuq charanguta waqarichin kunankama pay compositor tukuy ima chantapis pay tokallantaq waqtakiyta jazz sutikun chay. Entonces kunan qhawarikusun kunan parlarisaqraq castellano gallupis runa masinchis. Hola gente de YouTube, yo otra vez aquí en el canal. Que sean bienvenidos aquellas personas que por primera vez se asoman a este canal. También doy bienvenida a los nuevos suscriptores, que anteriormente lo mencioné en el otro vídeo, pero lo mencioné solamente en quechua, o sea que no se han enterado, es mejor que les diga ahora. Kaire Ochanem, Oscar Vega y Luis Carlos, o Galos, no lo sé, yo creo que es Luis Carlos. Ellos que sean bienvenidos y les mando un gran saludo, así también les mando a todos los suscriptores ya de este canal que tengan un buen día y que estén a gusto con este canal, eso esperemos. Hoy les traigo a Luciel Isumi, porque Luciel Isumi también ha sido invitada a los Billboard Bolivia, pero no sé por qué no se ve su participación en solitario. Sí, he visto otro vídeo que con otro artista, pero ya le traeré también a ese artista. Pero yo hubiese querido verla sola, como ahora la vamos a ver en este vídeo. ¿Qué más? Pues sin más que decir, empecemos a verla, a disfrutar de su canción. Ustedes ya saben que desde sus 11 años ella toca el charango, es compositor, también toca jazz. Muchos dicen que ha nacido en La Paz, otros dicen en Potosí, no lo sé realmente. Ya estoy un poco confundida si aquellos que realmente saben dónde ha nacido, todo eso me gustaría que lo comenten en la caja de comentarios, así ya nos enteramos un poco más. Entonces vamos a escuchar cómo toca el charango, más que todo ella es compositora en melodías, digamos, ¿no? Porque ella muy poco es que canta. Entonces lo escucharemos qué es lo que va a tocar, porque dice, ven a mí, Williams, Centellas, Luciel y Sumi. Entonces escucharemos cómo toca. Madre. ¿Cómo te llega? Ahí le acompaña la guitarra, pero ahí de fondo. ¿Qué puedo decir yo de esta artista que no sea 100 puntos en la forma que toca, que ella misma se mueve y transmite con su cuerpo todo lo que yo la escucharía todo el día así, porque relaja,
A mí me relaja, no sé a ustedes si les relaja la canción, el sonido es agudo cuando... ¡Uah! Y la guitarra le acompaña, ¿no? Yo creo que debe ser William Centellas el que le está acompañando con la guitarra. Ambos. Oh, es lo máximo para mí, Luciel y Sumi. Esperemos que sigan saliendo nuevos artistas así como esta señorita ya es ahora hecha una mujer. No gané ni más es suma tocascan. Son goman directo chamo. Chantapis nini. Y chapis hasta un artista suarmis lyoximuman, hina tocarinanku, porque ma askachukanku, pich toca charanguta uchitalla kanku warmis. Pero suma waqachin. Chantapis nini guitarra chay ladumpi acompañan imaynata sí, pero pay imaynata tocasqan cuerpon sienten kuyurikun, sapa tonadapi. Chay Chay noqaman gustan porque chay sientekun noqapi sientillanita imaynatachu sumaq waqarichimun charanguta uyarinallapuña. Yo creo que es lo mejor. Ah, y también hay otra charanguista que yo me estaba olvidando, no me acuerdo de esta niña que también ella es de Cochabamba, también que ha participado en como en el, ¿cómo se diría? Festival de Charango de Aikile, como también Luciel Isumi ha participado. Ambos llevan los trofeos de Ñustas, me parece, del folclore de Aikile como ganadoras, si no estoy mal. Si es que eso yo me acuerdo un poquito, no sé si estoy mal o bien, vea si alguien puede comentar si estoy en lo cierto o estoy equivocada, me gustaría saber. A mí me encanta, yo no puedo decir más que 100 puntos de Lucía Lizumi, se luce mucho con el charango, sabe manejarse ella misma en el escenario. Ay, que le vaya y yo le deseo muchos éxitos a esta niña. Oye, ya es mujer, pero parece niña, pero ella es mujer. Noqa nini llaqtamasis kay imaynatash tokan chantapish nini qonqasarqaniña kay imapas kay hutitupis rikhurimun chaypis mana yuyanichu shutin pero chay pay Cochabambamanta Lucieli Sumi y kay waq artista ganarqanku Aiquilepi chay festival charango tiyan Aiquilepi chaypi iskayninku ganarqanku concurso primer lugar Aiquilepi. Entonces, tiaña, mana aska nisuma iskay kanman kunankama, pichu sumaq waqarichin charangusta. Chantapish nini, sumaqta noqa deseani pay ñawpaqman rinanpaq, porque sumaqta tocan 100 puntos noqapaq. Kay kamalla kachun, entonces, llaqtamas qankuna imatachu uyarikuymunankichis, mañarimunkichisma uyarikusun. Qankuna si Instagram nima ririnkichikman visitawaq chaypi quedakunkichismi noqawan qusqa qhapariwarqchik atipawa yanapawankichismi chaypipis entonces waq videokama llaqtamasis lo que he dicho gente les he invitado a mi Instagram, a ustedes también les invito a mi Instagram si quieren ir a ver también comentar, dar like no sé si ustedes ya como siempre ya les he dicho quieren escuchar a otros artistas mencionar y así vamos a ir viendo también a diferentes artistas. Así ya, mira, hoy hemos conocido, en el anterior vídeo hemos conocido a un artista de Beni que yo nunca lo había escuchado en mi vida. Y mira, grata sorpresa me he llevado al oír que hay buenos grupos en nuestro país que están empezando, ¿no? Con la carrera musical. Bueno, hasta otro vídeo, gente. Kay kamal llaqtamas waq video kama.